Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Este día les voy a compartir cómo elaborar o cómo hacer un compost con residuos de nuestra comida en latas que tengamos recicladas de leche. Comencemos. Los instrumentos que vamos a necesitar para hacer nuestro compost va a ser una lata que tengamos reciclada, que sea de tamaño mediano o puede ser grande, como si ustedes quieren hacer más compost, pues yo en esta ocasión voy a utilizar esta de tamaño mediano. Vamos a estar usando tierra, vamos a usar residuos de nuestra cocina. Yo tengo estos que son de toda la semana de mi cocina. Puedo tener acá cáscaras de pepino, cáscaras de banano, cáscaras de papa. Por ahí anda también cáscaras de whisky. También tengo cascarón de huevo. Todo lo que usted bota que corresponde a verdura, fruta, huevitos, eso, cascarón de huevo, todo eso es adecuado para nuestro compost. A la lata le vamos a estar haciendo pequeños agujeros. Yo ya se los hice a la mía, ya le hice los agujeros. Esto es con el fin de que los líquidos, mientras la materia orgánica se descompone, puedan fluir y puedan salir. Vamos a estar poniendo abajo una maceta con tierra para que ésta pueda recibir todos los nutrientes de ese líquido. Hacer compost en lata es bien súper recomendado y es muy útil debido a que usted puede dejarla tapada. Puede dejarlo tapado. De alguna manera el compost, mientras la materia orgánica se descompone, sí tiende a sacar olores. Hay maneras de que usted equilibre esos olores, pero el tenerlo tapadito, pues de esta manera nos aseguramos de que esos olores no lleguen a nuestra casa y no nos incomoden. Así es que vamos a comenzar a preparar. Vamos a comenzar poniendo nuestras cáscaras, nuestros desperdicios de nuestra cocina en la lata. El limón, bueno, porque nos ayuda a controlar los olores también que voy a ir emitiendo, pero como lo vamos a tener tapadito no hay problema. Vamos a poner una capa de tierra. Ponemos nuestros residuos de nuestra cocina. Ponemos más tierra. Agregamos más residuos de cocina. Este está muy grande, lo vamos a partir. Ponemos la tierra. Y colocamos nuestra última cantidad de residuos que tenemos por acá. Donde van los cascarones de huevo que también le caen a nuestras plantas, el calcio que nos da esos huevitos, esos cascarones. Y la papa, pues el potasio, como saben. También el cáscara de banano y todos nuestros residuos son de muy buena importancia para nuestro compost. También he puesto mis residuos del café. Le ponemos la última cantidad de tierra que nos queda. Quedó totalmente lleno, ¿eh? Miren cómo quedó.
Mi lata mediana de leche quedó totalmente llena. Ahora lo que vamos a hacer es taparla. He ido por más tierra y la he colocado acá en esta misma recibidor de agua de mis macetas, donde en esta ocasión no va a recibir agua, sino que va a recibir los líquidos de mi compost que van a estar saliendo por los agujeros que le he hecho a mi lata y los colocará acá, de forma que esta tierra se haga muy rica en nutrientes. Bueno amigos, ya terminé de hacer mi compost casero en latas reciclables. Como pueden ver, ya está acá su recibidor de líquidos al que le podemos ir agregando después más tierra para que vaya absorbiendo los líquidos que vayan emanando de la lata, de la descomposición de la materia orgánica. Y bueno, solo es cuestión de esperar de 3 meses a 4 meses para que toda nuestra cáscara de nuestros alimentos, de residuos de nuestra cocina, se vuelvan tierra y poder aplicarla a nuestro jardín, poder aplicarla a nuestra planta favorita y a nuestras macetas. Eso sería todo por hoy. Y bueno, gracias por ver el video y muchas gracias por suscribirse.